Por favor, quédate hasta el final de esta historia. No porque quiera dramatizar ni llamar la atención, sino porque si no escuchas todo, puedes sacar conclusiones equivocadas. Y créeme, lo que viví no es nada como lo que cuentan en las iglesias, ni en las películas, ni siquiera en esos libros que dicen tener respuestas sobre el más allá. Esto va más allá. Es algo que me cambió la vida para siempre y puede que a ti también te haga cuestionarte todo. Esto pasó hace unos años en Galicia, en una casa rural de piedra que había heredado de mis abuelos. Estaba en medio del monte cerca de Ourense. Allí me fui a pasar una temporada sola, desconectada del ruido, del trabajo, del móvil, de todo. Necesitaba parar. Siempre fui una mujer muy práctica, de esas que creen que lo espiritual es cosa de otros. Iba a misa, sí, por costumbre. Me sabía los versículos. Me enseñaron que Dios era un señor con barba que lo ve todo y juzga todo. Fin. No lo cuestioné. Una noche, después de unos días de silencio y caminatas entre eucaliptos, empecé a sentir una presencia. No era miedo, era más bien una atención extrema. Como si algo invisible estuviera observando cada movimiento que hacía. Pensé que sería el aislamiento. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el río Miño, me resbalé en una piedra mojada. No voy a entrar en detalles. Solo te digo que dejé de sentir mi cuerpo. Pero seguía ahí. Flotando. Vi mi cuerpo tumbado, vi los árboles, las nubes. Todo era real. Más real que nunca. Como si la materia fuera un disfraz. No pasé por ningún túnel ni vi ninguna luz blanca. Eso es lo que más me sorprendió. Lo que viví fue diferente. Me encontré en una especie de espacio sin tiempo, donde todo lo que alguna vez había sentido, pensado o dicho estaba expuesto, pero no con culpa, no con juicio. Era como si el amor mismo me mostrara mi historia, no para castigarme, sino para que yo la entendiera. Y ahí fue cuando escuché una voz. No con los oídos, sino con el alma. Era como un pensamiento que venía de algo inmensamente más sabio que yo. Y esa voz me dijo algo que me dejó helada. Me dijo, todo lo que te contaron de mí es una parte. Pero no es la verdad completa. En ese momento sentí rabia. ¿Cómo que no es la verdad completa? Si me pasé la vida creyendo en un Dios castigador, celoso, que separa buenos y malos. Y esa voz, suave pero firme, me dijo otra vez, ¿de verdad crees que un Dios de amor crearía un infierno eterno para sus hijos? ¿De verdad piensas que mi amor se puede medir por tus actos? Recordé entonces ese versículo que tantas veces escuché y nunca entendí, 1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero nosotros lo usamos como eslogan, no lo vivimos. Y allí, en ese espacio fuera del tiempo, lo sentí. Sentí que Dios no era una figura humana. No tenía forma, ni barba, ni trono. Era más bien como una inteligencia infinita que sostenía todo, incluso mis errores. Incluso mi ignorancia. Incluso mi miedo. Vi momentos de mi vida en los que me juzgué demasiado. Vi cómo mis pensamientos creaban realidades, cómo mis palabras afectaban a otros, cómo el dolor que yo llevaba dentro lo proyectaba sin darme cuenta. Pero lo más fuerte fue darme cuenta de que no estaba sola. Nunca lo estuve. Había una especie de red de conciencia que lo entrelazaba todo. Y entendí que cada vez que amaba, aunque fuera en silencio, estaba en comunión con esa energía que llamamos Dios. La voz me dijo que tenía que volver. Que aún no era mi hora. Que debía contar esto, aunque no me creyeran. Y aquí estoy. De vuelta en el mundo físico con la certeza de que la realidad es mucho más profunda de lo que vemos. No busqué fama, ni dinero, ni seguidores. Solo quiero que sepas que hay algo más. Que no estás solo. Que todo lo que haces con amor cuenta. Sé que puede sonar loco. Algunos me dijeron que fue una alucinación. Otros que estoy confundida. Pero yo sé lo que sentí. Y desde entonces ya no veo a Dios como un juez. Lo veo como una presencia viva, una conciencia amorosa que está en todo. En una risa. En una caricia.
En el olor a pan recién hecho. En la mirada de un desconocido que te sonríe sin motivo. No digo que todas las religiones mientan. Digo que se quedaron cortas. Que encerraron al infinito en un libro. Que usaron el miedo como herramienta de control. Pero Dios no necesita templos. Vive en ti. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. Ya no rezas pidiendo. Rezas agradeciendo. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que desde que volví esa voz sigue apareciendo en sueños, en intuiciones, en momentos de silencio. Como si una parte de mí se hubiera quedado allá, en ese lugar sin nombre, y ahora me guiara desde dentro. Ya no necesito pruebas. Porque el amor que sentí allí es la mayor prueba de todas. Si has llegado hasta aquí, gracias. Quizás esto resuene contigo. O quizás no. Pero si alguna vez sientes que todo es demasiado, que estás solo, que la vida no tiene sentido, para. Escucha. Porque puede que en ese silencio, escuches también esa voz que me habló a mí. Y entonces sabrás que todo, incluso lo más duro, tiene un propósito más grande del que imaginas. Después de esa experiencia, todo cambió, pero no de forma mágica ni inmediata. Me costó muchísimo volver a adaptarme al ritmo del mundo. Las cosas que antes me importaban, las discusiones tontas, el que dirán, las prisas por tener éxito, de pronto me parecían absurdas. Sentía como si viviera en una película donde todos actúan sin saber por qué. Y yo, aunque volvía a mi cuerpo, ya no era la misma. Empecé a notar pequeñas señales, coincidencias imposibles, gente que decía justo lo que necesitaba oír, sueños que me daban respuestas. Mi sensibilidad aumentó. Ya no podía mentirme. Si algo no iba con mi alma, mi cuerpo lo sentía enseguida. Como si la verdad me quemara por dentro si no la honraba. No lo dije al principio porque no quería que pensaran que estoy zumbada, pero también desarrollé algo raro, una especie de percepción distinta del tiempo. A veces sé lo que alguien va a decir antes de que lo diga. O siento el estado emocional de una persona solo con mirarla. No lo controlo ni lo busqué. Simplemente está ahí. Por eso me alejé de ciertos ambientes, de ciertas personas. No por juzgarlas, sino porque entendí que tenía que cuidar mi energía como se cuida una herida abierta. Empecé a meditar, a escribir lo que sentía, a caminar descalza por la tierra. Volví muchas veces a esa casa en Galicia. Allí es donde mejor escucho lo que llaman la voz suave y apacible, como en un Reyes 7 y 12. Esa voz que no grita, pero lo dice todo. Con el tiempo aprendí a hablar de esto sin miedo. Empecé a compartir mi experiencia con pequeños grupos, en círculos íntimos, con gente que también había pasado por cosas que no se pueden explicar con lógica. Algunos me dijeron que gracias a lo que conté, dejaron de tener miedo a la muerte. Otros se atrevieron a hacer cambios radicales en sus vidas. Yo no me considero ninguna gurú ni maestra, solo alguien que vio algo que no puede olvidar. Sigo siendo una mujer normal que cocina, que ríe, que a veces duda. Pero ahora vivo cada día con la certeza de que el amor es más real que todo lo demás. Y que, como dijo Jesús en Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo estuve en una de ellas. Y si estás escuchando esto, tal vez sea porque en el fondo tú también lo sabes.